nariz, vamos a tener la hiperpigmentación que tienen las mamas, ¿no? La aureola, ¿no? El dolor vamos a sentir por el crecimiento de los senos, vamos a tener dolor, el pezón va a estar eréctil, ¿no? Y a veces, muy raro, hay presencia de calostro, ¿no? ¿Cómo hacemos signos y síntomas de probabilidad? Ya cuando ya el útero va aumentando de tamaño, ¿no es cierto? Y la vagina cambia de mucosa, pero eso ya es un examen más interno. Y los síntomas y signos de certeza lo vamos a hacer mediante laboratorios, ¿no es cierto? Que nos van a dar un resultado positivo y este mismo resultado va a ser confiable, ¿no? ¿Cómo se llama la hormona que aumenta en el embarazo? HCG. ¿Cómo? Hormona coriónica humana. Gonodotrofina coriónica humana, ¿verdad? Gonodotrofina coriónica humana. Exacto. Otros tipos de elementos que nos permiten hacer un diagnóstico cuando es ya mayor a 8 semanas, aparte de todo lo que ya hemos descrito, después de las 20 semanas de gestación no hay muchos variantes, ¿no es cierto? Es más, a veces ya los síntomas de náuseas, vómito, ganas de ir al baño o dormir ya desaparecen, ¿no es cierto? Los signos y síntomas de probabilidad no van a diferir, ¿verdad? Vamos a tener ya un aumento en el abdomen, ¿no? Y ya pueden empezar, si es un parto prematuro, a tener contracciones, ¿no? También los dolores que vamos a sentir como desgarros en el bajo vientre, que llamamos nosotros, pero es por los propios ligamentos del útero que está creciendo, ¿no? Y en este caso ya los movimientos fetales ya van a ser nuestros signos de certeza, ¿no? Y aparte si hacemos una ecografía obstétrica. Tenemos diferentes tipos de embarazo. Uno de esos es el embarazo fantasma, ¿no? Este es un síndrome psicológico y endocrino que se va a caracterizar por que presenta una ausencia de menstruación y la sintomatología propia del embarazo, de lo que ya dijimos, ¿no? Náuseas, vómitos, mareos. También con un aumento de volumen de mama y vientre, presencia de calostro, hay sensación de movimientos fetales, hasta incluso pueden llegar a tener el propio dolor de lo que es un labor de parto, ¿no? Aquí es donde tenemos que aclarar nosotros que el aumento de volumen en vientre se va a deber a una aerofagia. ¿Qué significa aerofagia? Presencia de gases, ¿no? Estamos hablando de tipos de embarazo fantasma, que no existe, que no hay, pero que la mujer cree que está embarazada. Por eso es que decimos de que es un embarazo psicoendocrino, ¿no? También esto nos va a conducir a una aerogastria, ¿no? Gastria, abdomen, estómago, ¿no? Vamos a tener una distensión del estómago, que eso va a ser debido a una excesiva acumulación del gas, ¿no? Aerogastria, el otro era aerofagia, presencia de gases, ¿no? Para Bonet, médico forense legal, presenta en mujeres de personalidad, este tipo de embarazo se va a presentar en mujeres de personalidad histérica, con tendencia a lo que es el teatro, a la mentira. ¿Ya? Esto es un desequilibrio del instinto maternal que se basa en dos tipos de situaciones muy importantes. Cuando tenemos una obsesión de maternidad y un delirio de gestación del cual nosotros no nos podemos embarazar. Entonces, esto también puede venir por, que también en los otros puede ser por casarse o retener al hombre. Que esto más se da en embarazos simulados. Otros tipos de embarazo, como decimos, el disimulado y el simulado. Fácil. Los simulados, razones para simular un embarazo, pueden ser múltiples, ¿no? Generalmente obedecen a lo que son los motivos sociales, afectivos y penales, como por ejemplo,
lo que significaría estrechar lazos efectivos con su pareja, es lo que le comentaba recién, o un deseo de llamar la atención, o por motivos hereditarios, ¿no? Intimidación de la pareja para lograr algún tipo de indemnización, o que alguna mujer se quiera forzar a casar, ¿no es cierto? Generalmente la mujer recurre a estos diferentes, y fíjense, son completamente absurdos, ¿no es cierto? Y llegan hasta colocarse almohadas en el vientre para simular un crecimiento abdominal, ¿no? Lo que es el embarazo disimulado suele sugerir que por temor de la mujer, diferente, ¿no?, al proceso gestacional, debido ya puede ser a relaciones sexuales no aprobadas, o adúlteras, o ilícitas, la mujer también recurre a estos casos absurdos en que nos ponemos ropa ancha, o podemos tener fajas, nos colocamos fajas para que ese vientre no crezca, utilizamos modes, lo que lo llamamos nosotros, o pañitos higiénicos, para simular a los padres, ¿no es cierto?, para confundir a los padres lo que es una menstruación, ¿no? Luego tenemos el famoso embarazo ignorado. Es muy poco frecuente, digamos, ¿no?, que una mujer normal dentro de sus cabales ignore estar embarazada, ¿no es cierto? Peor en esta época, ¿no? Todavía aún así seguimos recibiendo o describiendo casos que mujeres que ignoran, ¿no? Pero este tipo de mujeres generalmente es cuando tienen un nivel cultural muy bajo o educacional muy bajo, o que son pacientes que tienen problemas mentales, ¿no? Generalmente este embarazo ignorado se da mucho en el área rural, ¿no? Y cuando hablamos de embarazo anormal, nosotros estamos hablando de embarazos ya sea extrauterinos o embarazos múltiples. Luego tenemos nosotros el embarazo por inseminación artificial. Ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Es lo cual nosotros conseguimos el embarazo o la fecundación asistida. Entonces ya eso deja de ser natural, lo llamamos artificial, ¿no? Es cuando nosotros buscamos los espermatozoides de la pareja, o si existe algún donante, hacemos la selección de los espermatozoides con los que tienen la capacidad de fecundación. Inclusive nosotros aquí es donde podemos ver si puede ser hombre o mujer, ¿no? Bien, empezamos con aborto. ¿Alguien me puede decir la definición de aborto? Aborto é a morte embrionária fetal não induzida e a eliminação dos produtos de la concepción también, doctora. Es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas o cuando el feto es menor a 500 gramos. Algo por ahí. Eso. Exactamente. Muy bien. Excelente. Bien. Generalmente la palabra aborto, ustedes saben, esto ya lo deben haber pasado en ginecología, ¿no es cierto? Deriva del latín ab, que significa sin, y el ortus, que significa nacimiento, ¿no es cierto? Generalmente lo que es el diccionario de la Real Academia Española nos dice que el aborto es la acción de abortar, y que este verbo significa parir antes de tiempo, ¿no?, en que el feto pueda vivir, ¿no? Para nosotros, médico-legalmente, el concepto de aborto difiere de lo que este término significa en lo que es obstetricia, ¿no?, o en el tratado de obstetricia, ¿no? Nosotros definimos aborto como la extracción o expulsión de un feto o un embrión, como dijo su compañera, durante la mitad de la gestación, que estamos hablando de 20 semanas o menos, ¿no? O que el feto pese menos de 500 gramos, o si no podemos llegar a eso, el feto tiene que medir menos de 25 centímetros, ¿no?
En nuestro país, en Bolivia, la propuesta normativa perinatal que llamamos nosotros, de lo que es del Ministerio de Salud y de Acción Social, que esto fue en el año 1993, define al aborto como la expulsión de un feto o embrión que pese menos de 500 gramos, ¿no? Ya habíamos dicho que esto es una edad gestacional más o menos entre 20 y 22 semanas completadas, ¿no es cierto? O si hablamos en día, que en medicina legal se utilizan mucho los días en lo que es el embarazo o aborto, estamos hablando entre 140 y 150 días completados de esa gestación, ¿ya? O cualquier otro producto de la gestación de cualquier peso o designación específica, como por ejemplo una mola hidatiforme, ¿no es cierto? Independientemente de la edad gestacional, tenga o no evidencia de vida y sea o no aborto espontáneo o inducido, ¿verdad? Nosotros en el ámbito médico-legal manejamos varias definiciones de aborto. Las más conocidas acá en Bolivia, o sea, en nuestro medio que nosotros utilizamos, que la define Bonet, que es lo que estábamos hablando más arriba, ¿no es cierto? Al principio se decía que el aborto era la muerte inferida del feto, ¿ya? Bonet. Pero Rojas, otro médico forense, decía que era la interrupción provocada del embarazo fuera de las excepciones legales, o sea, de nosotros, ¿no? Y como les digo, Bonet, o sea, seguía sosteniendo que era la interrupción dolosa del embarazo, ¿no? Si hablamos dentro del Código Penal, en la práctica del aborto, tenemos un capítulo que lo llamamos delito contra la vida, ¿ya? Siendo el bien jurídico protegido el derecho a la vida de personas por nacer, ¿no? Bien, la clasificación de los abortos. Tenemos aborto espontáneo o involuntario. ¿Ya? Dentro del aborto espontáneo es aquel que no es provocado intencionalmente, ¿no? La causa más frecuente es la muerte fetal. ¿Por qué? Por anomalías cuando ya está en la pancita, ¿no es cierto? Formas congénitas, ¿no? De manera genética. Y en otros casos pueden ser por anormalidades del tracto reproductivo, ¿no? Lo que son enfermedades sistémicas y o infecciosas, ¿no? El aborto provocado es la interrupción activa del desarrollo vital del embrión o feto, que puede ser terapéutico o indirecto, ¿no es cierto? Lo podemos hacer o se lo pueden hacer. Generalmente debería de ser justificado por razones médicas o electivo, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Dentro de esta clasificación de abortos provocados, nosotros tenemos los embarazos punibles, abortos, no embarazos, abortos punibles y no punibles. Dentro de los punibles tenemos el aborto doloso o preintencional. Y de los no punibles, los terapéuticos, los jurídicos o los accidentales, ¿no? ¿Qué entienden por punibles y no punibles? ¿Entiende la palabra cuando yo se los clasifico? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Dentro habíamos dicho del aborto, de los abortos provocados, dijimos los punibles doloso. ¿Qué entienden por doloso criminal? Cuando hay intención, doctora. Exactamente, cuando hay una interrupción provocada, ¿no es cierto? Eso vamos a llamar nosotros doloso, que eso nos va a provocar la muerte del producto, ¿no es cierto? En cualquier momento del embarazo, ¿ya? Generalmente la OMS esto lo define como un tipo de aborto
con que aquel procedimiento realizado para terminar un embarazo no deseado practicado por personas que carecen de la calificación necesaria o practicado en un ambiente sin las mínimas condiciones de seguridad médica o AMP. Dentro también de los punibles, habíamos dicho preintencional, ¿no es cierto? ¿Qué entienden por el preintencional? Fíjense, hay una sola diferencia a lo que hablamos de doloso, es la interrupción del embarazo en cualquier momento del mismo. Habíamos dicho lo mismo en el doloso, ¿no? Con muerte del producto de la concepción, lo mismo. Pero este es causado con violencia sin haber tenido el propósito de causarlo. Cuando el estado de embarazo ya fuese notorio, ¿no? O el autor le contare de su existencia del mismo embarazo, si es que no se viese. Dentro de los no punibles habíamos dicho que teníamos el terapéutico. ¿Qué entienden por el aborto terapéutico ustedes? Habla. ¿Quién? ¿Cómo? Terapêutico pode ser, por ejemplo, para salvar la vida de la gestante. Exactamente. Muy bien. ¿Y el jurídico? Habíamos dicho que dentro de los provocados tenemos punibles y no punibles. Los punibles terapéuticos, jurídicos. Jurídico. ¿Qué entienden por jurídicos? Creo que sería por violación, doctora. Perfecto, En caso de violación. exactamente. Cuando viene de un abuso sexual, ¿no es cierto? Pero ese abuso sexual, obviamente, ustedes tienen que tener en cuenta, aunque suene tonto lo que voy a decir en palabras de nosotros, con acceso carnal, ¿no? Porque si no hay acceso, porque nosotros podemos tener abuso sexual, pero sin acceso carnal, ¿no es cierto? Entonces, a eso, abuso sexual con acceso carnal, nosotros llamamos violación. Muy bien. ¿Y qué entienden por aborto accidental? Accidental. Accidental, como la palabra lo dice. Accidental, às vezes, pode ser por um acidente ou alguma situação na qual não foi provocada ou induzida, foi algo espontâneo. Muy bien. ¿Y qué entienden por aborto de estado de necesidad? Está muy relacionado con el accidental, pero es diferente. Isso é quando você põe em risco a vida da madre e tem que, infelizmente, elegir entre uno u otro. En este caso es cuando hablamos ya de un cuadro de urgencia, ¿no? En el cual nosotros tenemos que realizar el tratamiento inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque está en peligro la vida de la gestante, ¿no? Lo hacemos generalmente para evitar como decimos nosotros, un mal mayor, ¿no? Este aborto es un aborto, nosotros lo clasificamos como un aborto no programado, es decir, fíjense la diferencia. Al decir nosotros un aborto no programado, es cuando no necesitamos, vimos, ¿no es cierto?, el consentimiento informado que yo les había comentado que en casos de urgencia, si hay o no hay, es a criterio del médico, ¿verdad? Entonces aquí donde nosotros ponemos estado de necesidad, nosotros no vamos a necesitar el consentimiento informado y el médico puede realizar o cualquier otro que esté calificado a realizar este aborto no programado. ¿Ya? Generalmente nosotros lo describimos en el artículo 34, ¿no? En el inciso 3, si no me equivoco, si mal no recuerdo, del Código Penal. Que eso es no punible, ¿ya? Doutora, ¿Sí? el aborto por estado de necesidad y aborto terapéutico no sería lo mismo?
que é quando a madre apresenta algum perigo vital, ou seja, uma interrupção Claro. que... E lhe dá o direito do médico a ser esse, y que no sea punible No, lo que pasa es que no te olvides generalmente, cuando nosotros estamos frente a un aborto, no todos los abortos son de urgencia, ¿no? A no ser que la paciente, en este caso, esté desangrándose, ¿sí? Sí, pero... Entonces, generalmente los abortos son programados. Ajá. Entonces, si yo estoy embarazada y estoy frente a un aborto, voy a ir al médico y me van a programar un quirófano. Ahora, si yo tengo un accidente y estoy sangrando y me hacen ecografía y estoy sola y hasta que lleguen mis pacientes, mis familiares, el médico tiene el criterio de entrar sin consentimiento informado. Es lo mismo como vos decís, la única diferencia es la emergencia, la urgencia de realizar ese aborto. Sí, pero no sé. Lo que entendí es que el aborto por estado de necesidad sería lo mismo que el médico se otorga al médico a hacer el aborto porque la madre está teniendo un peligro vital, ¿me entiende? Claro, pero usted tiene que entender que es un aborto, la No, palabra, terapéutico. Si yo ajá, llego, terapéutico, como dice yo. ajá, si yo llego a una emergencia, sí señora, lamentablemente allá al hacerme los estudios, usted está con restos en el útero, vamos a tener que hacer una limpieza, ¿no es cierto? Entonces vamos a programar de aquí a 1 hora, o la vamos a internar y en la noche vamos a entrar a quirófano. Por ejemplo, Esa, un embarazo molar sería un aborto por estado de necesidad, porque hay que programar y sacar el saco embrionario, ¿no es? Un embarazo molar. no, lo que pasa es que creo que no estás entendiendo la diferencia. No sé, ¿los otros alumnos están entendiendo? Doutora, eu entendi que uno se puede ser programado y otro es ya, de emergencia. Exactamente, exacto. Ya. Como le decía a su compañero, bien, aquí lo que importa mucho es que vos entiendas que una pérdida, un aborto, generalmente no es una emergencia, es algo que tenga que entrar ya a quirófano. ¿Ya? Eso es lo que vos tenés que entender, los tiempos. Y eso te vas a dar cuenta ya en tu práctica cuando haya, si viene una mujer que se está sangrando demasiado, que está con bradicardia o con taquicardia, ya eso directamente entra a quirófano. Es solamente eso tienes que entender. Como decimos, sí es lo mismo, pero uno es programado y el otro no. El otro no se debe de programar. El otro, si el médico ve que ya está la paciente mal, directamente entra a quirófano sin consentimiento de la familia. ¿Bien? Sí, doctora. Bien. Seguimos con la parte de lo que es el Código Penal, la legislación. En el artículo 264 del Código Penal tenemos aborto seguido de lesión o muerte, que nos dice que el aborto con el consentimiento de la mujer fuera seguido de lesión, la pena va a ser de 1 año a 4 años de privacidad de la misma. Y si a causa de esto viene la muerte, ahí ya se va a agravar la sanción en una mitad. Cuando el aborto no consentido resulta una lesión, vamos a imponer al autor la pena de 1 a 7 años. Y si ocurriera la muerte, se aplicará la privación entre 2 y 9 años. Esto es para que ustedes más o menos sepan en qué código está, pero no es necesario que lo sepan porque tampoco nos compete a nosotros. Pero sí deben de saber que está estipulado por ley, ¿no? El artículo 265, si el delito fuera cometido para salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por terceros con consentimiento de la misma, impondrá una reclusión de 6 meses a 2 años, agravándose la sanción en 1/3.
y el aborto impune cuando el aborto hubiera sido consecuencia de un delito de violación, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con el aborto? Yo sí. Yo también. Yo, em parte, Eu creio que depende do caso também. Bien. yo creo que todo debe ser analizado y mirado los porqués de lo acto de aborto, pero yo no entiendo que sea, no soy favorable a un aborto que só porque se descuidaron en la prevención. Exactamente. A ver, bien, perfecto. Eso me gustó y me gustó lo que dijo su compañera también, habría que ver los casos, ¿no? Yo no les voy a cambiar la mente a ustedes, pero sí es bueno decirles, ¿no? Cuando uno estudia medicina, ¿para qué estudia medicina? Para salvar Para salvar vidas, no para... Exacto. Entonces, Pero es muy amplio ese tema, porque desde cuando, o sea, yo sé que hay que ser una cosa, el aborto debería ser, no debería ser hacer como hacen, o sea, no se cuidó, no puso condón, embarazó y de una vez va y hace el aborto, pero quantos hijos e ninhos que nascem aí porque a mamá não quer e realmente não querem, então se sofrem mais. Não sei, é muito amplo esse tema. Não, eu penso, antigamente eu pensava que não, que é responsável, pero nós outros somos irresponsáveis. Nós outros que eu digo, a gente é responsável. O indivíduo, persona é irresponsável. Então, é difícil juzgar, não sei como dice. exacto. Entonces, Lo que Doctora, nosotros... yo tampoco estoy de acuerdo. Creo que la Constitución, por ejemplo, el Código Penal no amplía la parte de estupros y de violaciones, que eso sí debería realizarse el aborto, ¿no? Y sin embargo sigue siendo ilegal aquí en el país. Claro. Lo que pasa es que ya en ese sistema, digamos, medio legal, es que es un poquito complicado, ¿no? Porque yo creo que todo va en ese ámbito por el tema sociedad, ¿no? Porque si yo no puedo tener hijos, a mí particularmente, yo como persona, a mí no me daría vergüenza decir no puedo tener hijos, voy a adoptar un bebé. Pero aquí en Bolivia el círculo es muy cerrado. Entonces también se va por ese lado. Ahora, si fuese un aborto en caso de violación y se detiene a tiempo, sí estoy de acuerdo. Pero yo, como médico, que voy a jurar para curar la vida, para preservarla, para tratar de salvar a una persona, entrar a un quirófano para realizar un aborto, como dijo su compañero, en caso de que no me cuidé, no me puse condón, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el médico no ha estudiado para eso. Ahora, como decimos nosotros, si hablamos de la forma terapéutica o accidental, sí. não, doutora, eu também Doutora, não estou igual de agora acordo, em eu me Brasil. nego a hacer el aborto, me negaria a hacer el aborto, sí ou sí, por essas razões, não estupro, não essas outras coisas penais, pero é complicado, porque há muitas mulheres que hacen e se vai ao médico, o médico não hace porque por el juramento, porque por várias questões, pero vai en el outro, o sea, un carnicero e hace peor, ¿me entiende? Entonces, não sei, é muito difícil esse tema. Hoje em dia é muito difícil. Para mim, Igual, não, por não exemplo, deveria doutora, em ser. Brasil, Eu não agora, pero... Para mí no hay nada difícil, es sencillo. O sea, para mí, ¿no? El médico no estudió para matar. Listo. Fácil. sí, igual Pero pienso. cada uno tiene sus pensamientos y eso es aceptable porque nadie puede meterse en la decisión de cada uno, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que Doctora, aportar? una pregunta. Doctor, Una preguntita, doctora. Sí. Por ejemplo, aquí en el Percy Boland, ¿no ves? Hacen, o sea, abortos por orden del juez o no. Sí, si tienen orden del juez se hace el aborto.
Igual acá, doutor, em Brasília, Y en el caso, recentemente y en el tuvo caso de que, John, tuvo- estoy hablando yo. pero pensé que tenía terminado. Por ejemplo, doctora, y en el caso de que supóngase que, digamos, yo esté trabajando y a mí por orden del juez, yo tengo que realizar ese aborto, ¿yo me puedo negar a hacerlo? ¿O sí o sí se debe hacer? No, sí o sí se puede, se tiene que hacer. Ahora, si vos hablas con tu colega para que lo haga el otro, que lo haga, digamos, ¿no? Pero si la paciente tiene orden de juez, hay que hacerlo, pues, ¿no? Ya, doctora. Bien, chicos, ¿me esperan 2 segunditos, por favor? 2 segunditos. Sí, doctora, claro. Sí, doctora. Bien, sigamos. Bien, con el tema de aborto, nosotros tenemos procedimientos que son abortivos, ¿no es cierto?, para realizar un aborto, ¿no? Dentro de esas sustancias, nosotros tenemos sustancias abortivas. ¿Qué creen que son esas sustancias abortivas? ¿Qué tipos de sustancias? Fármacos. Fármacos, doutora. O sea, tendríamos que decir Brebaje. hormonales y no Brebaje. hormonales, ¿no es cierto? Dentro de las sustancias hormonales, ¿qué creen ustedes que nos induce a un aborto? ¿Testosterona? Misoprostol. Exactamente. ¿El misoprostol qué es el misoprostol? Induce a las contracciones uterinas. Una prostaglandina, ¿verdad? Que se va a unir ¿dónde para provocar ese aborto? A las células que tiene el miometrio, ¿verdad? A las células miometriales que llamamos nosotros, que van a causar, como dice su compañera, contracciones uterinas. Entonces, ¿qué nos va a provocar eso? El aborto. La dilatación del cuello uterino. Doctora, yo había escuchado que la oxitocina también creo que, no sé si en el segundo, primer trimestre o en el tercero también tenía, cuando hay índice alto, podría causar aborto. Claro, la oxitocina es lo que se usa también, aparte del misoprostol, que es una prostaglandina,